Bienvenidas y bienvenidos al curso de Física General 2 en su modalidad de enseñanza remota de emergencia. Mi nombre es Ricardo Solano y en este segundo video veremos las tres secciones del capítulo restantes, referidas al capítulo 24, capacitancia y dieléctricos. Para introducir estas tres secciones, vamos a decir lo siguiente. La capacitancia dependerá de la naturaleza del medio entre los elementos conductores en caso de que no haya vacío entre ellos. Por lo que en este segundo video comentaremos los efectos de los dieléctricos colocados entre los elementos conductores de un capacitor a nivel macroscópico, donde las variables físicas que hemos estado estudiando en el video anterior tendrán cambios importantes. Aparte, daremos una explicación a nivel molecular del fenómeno de los dieléctricos y esto nos dará una idea de cómo un material no conductor puede beneficiar a un capacitor. La colocación de un dieléctrico sólido entre las placas de un capacitor tiene tres funciones importantes. Resuelve el problema mecánico de mantener dos hojas metálicas grandes con una separación muy pequeña sin que hagan contacto, ya que si no, no tendríamos un capacitor. Incrementa al máximo posible la diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Esto es importante porque muchos materiales dieléctricos toleran sin romperse campos eléctricos más intensos que los que soporta el aire. Así que el uso de un dieléctrico permite que un capacitor mantenga una gran diferencia de potencial y esto le permite entonces almacenar grandes cantidades de carga y energía. La capacitancia de un capacitor de dimensiones dadas aumenta cuando entre sus placas hay un material dieléctrico en vez de vacío. Consideremos un capacitor de placas paralelas, como se muestra a la izquierda, que se encuentra a una diferencia de potencial inicial que llamaremos V0 y que está conectado a un electrómetro. Cuando entre las placas se inserta una lámina sin carga de un material dieléctrico, como podría ser vidrio, parafina, poliestireno, los experimentos nos demuestran que esa diferencia de potencial va a disminuir a un valor más pequeño que vamos a llamar V, siempre manteniendo la misma carga entre las placas. Y esto es una aclaración que haremos siempre. Cuando retiramos el dieléctrico, la diferencia de potencial vuelve a su valor original, que habíamos llamado V0, y esto nos demuestra entonces que las cargas originales no han cambiado en las placas. La capacitancia original, que vamos a llamar ahorita C0 y lo vamos a ver más adelante en las ecuaciones, está dada por la razón de la carga y la diferencia de potencial. En el capacitor con dieléctrico, la capacitancia sigue definida de la misma manera. Al comparar ambas capacitancias, nos damos cuenta que una va a cambiar respecto a la otra por su dependencia con la diferencia de potencial. Es decir, si la diferencia de potencial entonces está disminuyendo cuando introducimos el dieléctrico, vamos a afirmar que la capacitancia cuando el dieléctrico se encuentra entre las placas es mayor que la capacitancia cuando no se encontraba el dieléctrico. Como vimos en la diapositiva anterior, afirmamos que la capacitancia aumenta al introducir un medio dieléctrico totalmente entre sus placas. ¿Por cuál factor aumenta la capacitancia nueva comparada con la capacitancia original? Cuando el espacio entre las placas está lleno por completo del dieléctrico, la razón de la capacitancia nueva y la capacitancia original, donde la capacitancia nueva vamos a llamar C y la capacitancia original C sub 0, y esta razón es igual a la razón de V0 a V, vamos a denominarla como la constante dieléctrica del material, que vamos a representar por la letra K, y es la ecuación que aparece entonces arriba de la tabla. Entre las características principales de la constante dieléctrica vamos a decir primero que es adimensional, es decir, no tiene unidades,
es mayor que 1 y siempre es positiva. En la tabla 24.1 abajo de la ecuación y a mi izquierda vemos los valores de la constante dieléctrica a una temperatura determinada. Vamos a decir entonces, y importante tenerlo claro, cuando mantenemos una carga Q constante en las placas del capacitor, podemos decir que al introducir el dieléctrico vamos a reducir la diferencia de potencial entre las placas por un factor de K. Cuando se inserta un material dieléctrico entre las placas de un capacitor y se mantiene constante la carga en las placas, lo cual vemos en las figuras a la izquierda, A y B, la diferencia de potencial entre aquellas disminuye por un factor de K, como lo dijimos anteriormente. Por tanto, ¿qué le va a pasar ahora al campo eléctrico? El campo eléctrico entre las placas debe reducirse también en el mismo factor. Si es 0 es el campo eléctrico en el vacío, el valor con el vacío, y es el valor con el dieléctrico, vamos a obtener entonces la ecuación que se encuentra arriba, donde es igual a E sub 0 entre K. Repito, esto es válido si solo si cuando la carga en las placas se mantiene constante. Como la magnitud del campo eléctrico es menor cuando el dieléctrico está presente, esto sucede a partir de que la densidad superficial de carga que crea en este caso el campo eléctrico debe ser menor. La carga superficial en las placas conductoras no cambia, pero en ambas superficies del dieléctrico va a aparecer ahora una carga inducida que es de signo contrario a las cargas en las placas conductoras y que no apantalla en su totalidad a la carga en la placa, ya que su naturaleza no es conductora, la naturaleza del dieléctrico. Originalmente el dieléctrico era neutro y todavía lo es. Ahora, las cargas superficiales inducidas surgen como resultado de la redistribución de carga positiva y negativa dentro del material dieléctrico. Este fenómeno de redistribución que estamos comentando, vamos a llamarle la polarización y producirá una carga en el dieléctrico llamada carga ligada. Es posible obtener una relación entre esta carga superficial inducida o ligada y las cargas en las placas. Se denotará como sigma I a la magnitud de la carga inducida por unidad de área en la superficie del dieléctrico, o sea, lo que comúnmente llamamos la densidad superficial de carga inducida. Y la magnitud de la densidad superficial de carga en cada lado del capacitor vamos a llamarle sigma. En tal caso, la magnitud de la carga superficial neta, y así como lo vemos en la ecuación y en la presentación, estaría dada como la diferencia entre estas dos densidades de cargas superficiales. Ahora, vamos a encontrar entonces la expresión. Para ello consideremos primero que el campo entre las placas se relaciona con la densidad neta superficial de carga mediante la ecuación que vemos en pantalla, sigma neta entre epsilon 0. En este caso, sin dieléctrico y con este, respectivamente, tenemos una expresión para relacionar los campos también que vimos anteriormente, que sería, que vemos en pantalla, que el campo eléctrico es igual a el campo eléctrico sin dieléctrico dividido entre la constante dieléctrica. Al unir esta segunda y tercera ecuación, vamos a obtener una expresión para la densidad de carga inducida, dada como la densidad de carga por unidad, la densidad de carga superficial multiplicado por un factor que depende de la constante dieléctrica. Ahora notemos que podemos reescribir todas las variables de interés antes vistas, pero para el caso en que tengamos un dieléctrico que rellena el espacio completo entre las placas, vemos primero que la permitividad, en este caso, del medio vamos a definirla como el producto de la permitividad del vacío por la constante dieléctrica del medio.
Esto significa que podemos reescribir entonces el campo eléctrico del dieléctrico, podemos reescribir la capacitancia y notemos que para el caso de placas paralelas ahora estaría escrita en términos de la permitividad del dieléctrico, y aparte de eso podemos reescribir también la expresión de la densidad de energía. Lo que estamos notando es que ahora, cuando exista un medio entre las placas, los cálculos van a depender de la permitividad del dieléctrico, la cual, como definí, es el producto de la constante dieléctrica por la permitividad del vacío. Cuando un dieléctrico se somete a un campo eléctrico muy elevado, tiene lugar lo que vamos a llamar la ruptura del dieléctrico. Entonces el dieléctrico cambia su función y más bien se convierte en un conductor. Esto va a ocurrir entonces a raíz de este campo eléctrico que mencionamos lo suficientemente elevado, lo cual va a permitir la ionización de los electrones y van a hacer que estos electrones que se desprendan de los átomos colisionen con otros átomos. Esto va a producir aún más electrones y entonces estos electrones en movimiento van a producir una chispa o lo que llamamos comúnmente una descarga de arco, lo cual sucede en muchos casos de una manera repentina. Debido a esto que llamamos la ruptura del dieléctrico, los capacitores siempre tienen voltajes máximos nominales. Cuando un capacitor lo sometemos a este voltaje excesivo, se va a formar un arco a través de la capa del dieléctrico y esto va a producir una perforación o simplemente lo va a quemar. Esta trayectoria conductora generada a partir de este arco, lo cual llamamos un cortocircuito, se va a producir entre los conductores. Si esta trayectoria entonces continúa, lo que va a suceder en este caso es que el capacitor va a quedar sin uso, va a quedar inutilizable, no lo vamos a poder seguir usando y claramente ya no va a cumplir la función por la cual va a estar en este caso asignado. Vamos a poner un ejemplo de la ruptura del dieléctrico con la imagen que aparece a la izquierda, la cual es una foto tomada en el laboratorio de plasmas para la energía de fusión y aplicaciones del Tecnológico de Costa Rica. Lo que se ve en la imagen de fondo es un fusor, es un instrumento ideado para confinar plasma de una manera que vamos a llamar la forma inercial. La configuración que se muestra al fondo es una pequeña estructura conductora que se somete a una diferencia de potencial alta. Cuando decimos una diferencia de potencial alta, estamos hablando entre los 500 voltios y los 750 voltios. Podemos imaginar entonces que esta estructura serían las placas o los medios conductores de los cuales hemos hablado, y cuando la diferencia de potencial es muy alta, el dieléctrico que tendríamos en este caso sería el gas de trabajo. Entonces, como la diferencia de potencial es muy alta, lo que va a suceder es que el hidrógeno que esté confinado allá adentro va a hacer que los átomos de los electrones se comiencen a ionizar. Los átomos se ionizan, se liberan los electrones y con ello entonces visualizamos destellos y en este caso los vemos de color rosado. O sea, a la hora de producir en este caso esta ruptura del dieléctrico, que en este caso sería este gas de trabajo o este gas confinado, vemos ese destello o esta luz rosada en la imagen. Vamos a decir entonces, y continuando con la ruptura del dieléctrico, que la magnitud máxima del campo eléctrico a que puede someterse un material sin que ocurra esto, la ruptura del dieléctrico, vamos a denominarle rigidez dieléctrica. Esta cantidad se verá afectada de manera muy significativa por ¿qué factores? Temperatura, impurezas, pequeñas irregularidades en los electrodos metálicos o aquellos elementos conductores que produzcan este campo eléctrico, y muchas veces hay factores que son difíciles de controlar. Por esta razón pueden darse aproximadamente algunas cifras de estas rigideces dieléctricas, es decir, no podemos dar una gran cantidad de cifras significativas. Por ejemplo, consideremos en este caso la rigidez del aire seco, la cual se establece como una de 3 por 10 a la 6 volt por metro. En la
Tabla 24.2 vemos algunos otros valores para algunos otros medios. ¿Cómo explicamos los resultados anteriores o la afectación que tienen las variables físicas de interés que hemos visto en el primer video y en el transcurso de este segundo? Tenemos que indagar un poco en el comportamiento microscópico de la materia y para ello vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede surgir una carga superficial cuando un dieléctrico ideal no tiene cargas que tengan la libertad de moverse por este? Para entender esto, debemos analizar otra vez el reacomodo y lo vamos a hacer a un nivel molecular. Veámoslo en las figuras de la izquierda. Cuando no está presente un campo eléctrico en un gas o en un líquido, las moléculas lo que van a hacer es tener una orientación en todas las direcciones sin que exista una preferencial, o sea, se van a orientar al azar, como lo vemos en la primera figura de la izquierda. Cuando colocamos este campo eléctrico en la segunda figura de la izquierda, lo que vemos es que ellas van a tender a orientarse en un determinado sentido. Esto debido a que el campo eléctrico produce un par de torsión sobre ellas, o un torque. Producto de que existe en este caso una temperatura en el medio, y es una temperatura que sabemos que es diferente de cero, esto no va a permitir que exista una orientación fija o una orientación perfecta de las moléculas. Ellas, como lo vemos en la segunda figura, están un poco, en este caso, desorientadas respecto al campo eléctrico, pero se encuentran más alineadas que en la primera figura. Esto implica entonces que incluso una molécula puede llegar a convertirse en lo que hemos visto en el curso, en el capítulo 21, como un dipolo eléctrico al colocarse en un campo eléctrico. Y esto debido a que el campo eléctrico empuja las cargas positivas en las moléculas en la dirección del campo y, como sabemos, las negativas en su dirección opuesta. Como vemos entonces, gracias a este efecto del campo eléctrico, vamos a producir entonces una redistribución de la carga dentro de la molécula. Esta redistribución, como lo vamos a poner y como lo vemos en la figura de la izquierda, va a producir dipolos inducidos. Es importante tener claro que la carga neta por unidad de volumen siempre permanece igual a cero dentro del dieléctrico. Lo único que hacemos es que esta redistribución produzca un campo eléctrico neto dentro del dieléctrico, pero aún con esto no existe una carga neta, o decimos que la carga neta por unidad de volumen sigue siendo igual a cero. Así como lo venimos trabajando en las diapositivas anteriores, vemos que ahora se está estableciendo un campo eléctrico en un medio distinto al vacío. Por ello, nos gustaría hacer lo siguiente. Nos gustaría poder establecer una modificación a la ley de Gauss, ya que, como sabemos, la ley de Gauss nos permite realizar los cálculos de la magnitud del campo eléctrico. Si queremos ahora hacer el cálculo de la magnitud del campo eléctrico cuando el medio no es el vacío, tenemos que realizar entonces esta modificación. Esto nos va a permitir hacer un análisis más extenso a los materiales eléctricos, donde están ocurriendo todos los fenómenos que hemos explicado anteriormente. Para hacer esta modificación, primero comenzaremos con la ley de Gauss, así como ya la conocemos, que es la primera ecuación que aparece a la derecha. Esta ley de Gauss va a considerar entonces una superficie gaussiana, la cual va a ser una pequeña cajita que vemos en morado en la figura que se encuentra en el centro de la diapositiva. Esta cajita, que es similar a la que comentamos en el primer video, va a abarcar tanto la placa conductora como el dieléctrico. La carga que se encierra en este caso va a estar dado por la ecuación segunda que vemos abajo de la ley de Gauss a la derecha, y esta nos va a permitir entonces
poder reescribir la ley de Gauss. En este caso, dada por esta expresión, donde el lado izquierdo lo trabajamos similar a como hicimos en el primer video. En este caso, esta expresión, lo que queremos hacer ahora es que de acuerdo a las expresiones ya obtenidas para el sigma i, que son las que vemos a la izquierda, en este caso, podemos obtener una expresión que no dependa de la carga inducida. Y si no, más bien vean que la nueva expresión que aparece abajo, que sería la cuarta ecuación, es una expresión que depende únicamente de la constante dieléctrica del material. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Vemos que lo que hicimos fue reescribir en este caso la expresión del campo eléctrico en términos de la carga, que vamos a llamar la carga libre, ya que es la carga que se encuentra en las placas del conductor, y abonado a esto, estamos quitando la dependencia con la carga que llamamos anteriormente ligada o la carga que se inducía en el dieléctrico. Esto por una cuestión de que, como lo vimos antes, la constante dieléctrica es algo que por lo general podemos conocer en nuestro problema y experimentos. Ahora vamos a definir entonces la ley de Gauss en los dieléctricos. Según la expresión que obtuvimos anteriormente, esta nos va a permitir hacer una generalización. Primero que todo, para cualquier superficie gaussiana, siempre que la carga inducida o esta carga ligada sea proporcional al campo eléctrico en el material, podemos decir que la ley de Gauss puede expresarse como, y en esta expresión entonces vamos a hacer dos consideraciones importantes. Aquí esta expresión de la ley de Gauss va a tener entonces ahora una dependencia con la constante dieléctrica, es decir, esta expresión tiene la constante dieléctrica multiplicando al campo eléctrico. En realidad esto se define de esta manera ya que el producto de la permitividad del medio, que recuerden que eso era la permitividad del vacío por K, multiplicado por el campo eléctrico, define una nueva variable que se va a llamar el desplazamiento eléctrico. Eso no compete para este curso, pero sí es importante que sepan que cuando estamos considerando medios dieléctricos, o en este caso esta combinación, el campo que se establece en realidad, o el campo que nos interesaría estudiar, es lo que llamamos, el desplazamiento eléctrico. Ahora, por cuestiones de cómo lo estamos trabajando y qué es lo más útil en cuanto a las variables de interés del curso, seguimos expresando ese desplazamiento en términos del campo eléctrico y como lo dijimos, entonces va a tener la constante dieléctrica ahí de por medio. Luego, lo siguiente importante es que la carga libre total, o lo que llamamos la carga ligada, la carga no ligada, perdón, la que no está ligada, es la carga que vamos a considerar cuando hacemos este análisis. Como ejemplo, consideremos lo siguiente. Veamos a la derecha el dibujo. Vemos que aunque la superficie gaussiana esté abarcando tanto el sigma como sigma i, en la ley de Gauss únicamente debemos considerar el sigma por A, es decir, la carga que llamamos libre. Entonces, en aquellos problemas que involucren la ley de Gauss en un dieléctrico, ustedes únicamente deben considerar la carga que llamamos libre, o sea, la que no es la carga ligada. Y siempre bajo la idea de que esta carga esté dentro, o la carga que quede dentro de la superficie gaussiana. Hasta aquí con este capítulo 24 de capacitancia y dieléctricos. En otro video, entonces veremos un poco ejercicios sobre el capítulo. Si tengan claro que es importante que todos los conceptos dichos aquí, es importante que los comenten y saquen todas sus dudas con su profesora o profesor del curso. Y esperemos que les sean de bastante utilidad para su aprendizaje. Si tienen sugerencias o cosas así por el estilo, como siempre pueden hhacérmelas llegar a mi correo risolano@tec.ac.cr.
para ir mejorando la calidad y materiales disponibles para esta modalidad que tenemos en estos tiempos. Agradecidos por su tiempo.